El Ministerio de Educación del Ecuador confirmó el miércoles 22 de febrero que el año lectivo 2023-2024 para el régimen Costa Galápagos arrancará el 24 de abril, acorde al reglamento establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial. La cartera de Estado confirmó que el año lectivo tendrá 3 periodos con el cumplimiento de 200 días laborables del régimen de aprendizaje. En el nuevo modelo se contemplan los exámenes remediales ni de gracia. Estos métodos de evaluación se presentarán por última vez en el actual año lectivo. El Ministerio de Educación recalcó que las instituciones fiscomisionales, municipales y particulares contarán con sus propios calendarios escolares que tendrán que cumplir con lo establecido y que también podrán acogerse a los estamentos de los planteles fiscales. El Gobierno Nacional desmintió cierta información que circula en redes sociales respecto a la salud del presidente de la República, Guillermo Lasso. A través de la cuenta de la SECOM, encargada para combatir la desinformación, se califica como falsas las publicaciones en las que se insinúa que el accidente que sufrió el jefe de Estado no fue real. En las publicaciones a las que se hace referencia se insinúa que el presidente Lasso fingió la fractura del peroné. Esto porque en el video del mensaje a la nación de este martes, 21 de febrero, el mandatario aparece sin fécula o yeso. La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad confirmó el arribo de 4 millones de dosis de vacunas contra la influenza aviar destinadas a la población animal. De la misma manera, anunció que un nuevo lote de vacunas arribará a Ecuador en las próximas semanas. Desde el año pasado, se detectaron brotes de la enfermedad en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua. Durante una primera fase, Agrocalidad destinará las dosis a las granjas donde se registraron los casos y una semana después continuarán con otros sitios de cría de aves de corral que hayan implementado medidas de bioseguridad. El virus de la influenza aviar está presente en Ecuador desde fines de noviembre pasado y hasta la fecha cerca de 1.2 millones de aves han fallecido por la enfermedad o han sido sacrificadas. La tarde del jueves 23 de febrero se reinstalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de femicidio de María Belén Bernal. En ella se conocerá si el juez Germán Gallo llama o no a juicios a los procesados. La diligencia está prevista para las 14:30 en la Casa de Justicia, en Carcelén, en donde los procesados Germán Cáceres y Alfonso Camacho una vez más enfrentarán a la justicia. Días atrás, la Fiscalía acusó a Germán Cáceres, esposo de Bernal, como autor del delito, mientras Alfonso Camacho lo acusó de autor por omisión. La desaparición de la abogada María Belén Bernal tuvo lugar el 11 de septiembre del 2022. La Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en Cuzuquí, al noroccidente de Quito, fue el último lugar en donde fue vista. El Pleno de la Asamblea Nacional escuchará este jueves 23 de febrero desde las 9 de la mañana a los interpelantes del juicio político contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo. Está acusado de incumplimiento de funciones por varias causales. En este proceso se unificaron 3 de los 4 pedidos de juicio político que tenía Carrillo en su contra. El primero, de Yajaira Urrestra y Peter Calo, quienes pidieron fiscalizarlo en su gestión durante el pleno y el paro nacional de junio 2022 y por la inseguridad ciudadana. El segundo, presentado por Johanna Moreira y Lucía Plasencia, quienes aseguran que el ministro incumplió sus funciones por el abandono en temas de seguridad frente al incremento de homicidios, robos y explosiones en el 2022. Y el último, presentado por Gisela Garzón, sobre el incumplimiento de sus funciones en el caso de femicidio de María Bernal y su inacción desde el día 1 de la desaparición de la abogada. Al interior de la Escuela Superior de la Policía, Carrillo, de 58 años, fue ministro del Interior de Guillermo Lasso durante el 30 de marzo hasta el 23 de septiembre del 2022. En Guayas, la Policía Nacional decomisó 1.2 toneladas de cocaína de un inmueble. El hecho se registró este jueves 23 de febrero. Con este decomiso se retiraron 11.2 millones de dosis del mercado.
Lo informó el ministro del Interior, Juan Zapata, en su cuenta de Twitter. En este espacio, el titular de la cartera de Estado mencionó que se incautaron un vehículo, una motocicleta, 3 minas, 6 municiones y 5 celulares. Días atrás se realizaron otros operativos que dejaron resultados positivos. En Santo Domingo se decomisaron 1.3 toneladas de cocaína, retirando del mercado 13.2 millones de dosis. La incautación se dio el martes 21 de febrero. La Policía Nacional informó, tras distintos operativos en varias zonas de Quito, que se detuvo a 6 personas relacionadas en el delito de robo a personas. La aprehensión de estos ciudadanos se dio la noche de este miércoles 22 de febrero y fue comunicada a través de las redes oficiales de la policía. Según información oficial, los sujetos arranchaban las pertenencias de los usuarios del transporte público y en su poder se encontraron celulares y dinero en efectivo. Los detenidos fueron puestos en manos de autoridades competentes. Huber Mina estaba sentado en una banca cuando 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron alrededor de las 19 horas y le dispararon al menos 5 veces. A través de redes sociales se compartió un video que captó un incidente ocurrido en Quito, en la avenida El Inca. En las imágenes se puede observar cómo el conductor de un taxi pelea con un motociclista en la mitad de la calle, y esto por aparente roce entre sus vehículos. Mientras esto ocurre, en la parte derecha de la pantalla se ve como una tercera persona intenta tomar una bicicleta, aparentemente para defender a una de las personas involucradas en la riña. No obstante, una cuarta persona entra en la escena y tras perseguir a uno de ellos lo derriba en una esquina y lo golpea. Momentos después, el primer involucrado y una persona más se acercan a agredirlo. Por no dejarse robar, una persona perdió la vida en el sector del Guasmo Sur. Los delincuentes le dispararon cuando iba en su vehículo, provocando un accidente de tránsito. A menos de 2 días del aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Joe Biden terminó en Polonia su viaje a Europa, reuniéndose con líderes del flanco oriental de la OTAN en otra muestra de unidad transatlántica contra Rusia. Biden prometió a estos países, vistos como los más vulnerables ante una agresión rusa, que Estados Unidos acudirá a su defensa si fueran invadidos. Defenderemos cada centímetro de la OTAN, cada centímetro de la OTAN. Y este es un momento importante. Espero con ansias nuestra discusión y los próximos pasos que podamos tomar juntos para mantener nuestra alianza fuerte y disuadir aún más la agresión, porque lo que está literalmente en juego no es solo Ucrania, es la libertad. Y sobre la decisión de Moscú de suspender su participación en el último acuerdo nuclear con Estados Unidos, Biden lo calificó como un grave error. Entre tanto, el presidente Vladimir Putin dio la bienvenida al principal diplomático de China en Moscú, reforzando sus lazos con un poderoso aliado antes de exhortar a una gran manifestación de rusos a favor de la guerra y a permanecer unidos en lo que llamó una lucha existencial con Occidente. En este momento hay una batalla en nuestras fronteras históricas por nuestra gente. Están siendo dirigidos por el mismo tipo de luchadores valientes que los que están aquí ahora, junto a nosotros. China dijo que la relación con Rusia se mantiene sólida y declaró que Beijing desea ayudar a encontrar un escape político de la guerra. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han advertido que China podría tratar de apoyar a Rusia con armas. La confrontación cada vez más directa entre los líderes de Estados Unidos y Rusia se desarrolló mientras los funcionarios ucranianos advirtieron sobre más ataques al acercarse el primer aniversario de la invasión. Toda mi familia está en Ucrania, ahora en Kiev. A sus 19 años, Yuri salió del país justo antes de la guerra y se ha visto forzado a refugiarse en Polonia. Yo me estoy quedando aquí principalmente por mi seguridad. La seguridad no está garantizada en territorio ucraniano y eso también lo sabe Maxim, de 18 años, quien recuerda cómo los misiles destruyeron su hogar. Mi casa fue destruida por el ejército ruso. Estaba llena de disparos cuyos agujeros eran del tamaño de mi mano o algo así, dejando la casa sin paredes alrededor. Eso lo llevó a escapar de la guerra e irse a Polonia, país que un año después continúa siendo el mayor receptor de refugiados ucranianos, según ACNUR, más de 1,5 millones.
Este tipo de solidaridad polaca con Ucrania también se basa en el apoyo que se siente en otros lugares. Como el de los Estados Unidos, materializado en la visita del presidente Joe Biden, explicó a La Voz de América Benjamin Cope, a cargo del Departamento de Cooperación de la Casa Ucraniana. Por supuesto, esperamos, haciendo todo lo posible para integrar a los ucranianos en la sociedad polaca con la esperanza de que puedan regresar, con la esperanza de que la guerra termine. Organizaciones como esta, la Casa Ucraniana, han ayudado a por lo menos 80,000 personas durante el último año y esperan seguir haciéndolo mientras se proyecta que muchos más ucranianos puedan seguir llegando a Polonia. Asimismo, continúan los ataques y los apagones masivos, manifestó Yuri. Desde el lado psicológico es muy difícil. No le deseo esto a nadie. Y pidió: mi mensaje para todos los políticos importantes. Por favor, ayúdenos. Avanzamos. Tropas israelíes mataron a 10 palestinos, entre ellos al menos a 3 miembros de grupos armados y 3 civiles, e hirieron a más de 100 personas este miércoles en la ciudad palestina de Nablus, según funcionarios cisjordanos. Los hechos tuvieron lugar durante un operativo militar israelí. Israel, que ha confirmado el operativo, aseguró que sus tropas respondieron después de ser atacadas mientras intentaban detener a militantes sospechosos de planear ataques inminentes. Según el comunicado, no hubo bajas por parte del bando israelí. Estados Unidos muy pronto podría prohibir el paso de miles de migrantes solicitantes de asilo que lleguen a la frontera con México. Un plan revelado este martes por la administración Biden negará las citas para asilo en el puerto de entrada a quienes no hayan solicitado protección en otros países. Solamente serán aceptados aquellos que puedan probar que les negaron el asilo en otro país por el que pasaron. La regulación tendría una vigencia de 2 años, pero podría extenderse y entraría en efecto el próximo 11 de mayo. Migrantes varados en la frontera dan cuenta de la odisea que viven con autoridades migratorias en México. Uno va a pasar, saca un permiso aquí en Ciudad Juárez y los agentes de migración te dicen, no hay permiso para nadie. Ya tú ves cómo trabajas, ya tú ves cómo te solucionas, si te agarramos en la calle, te deportamos. La medida está sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de entrar en vigencia, pero ya varias organizaciones han criticado al presidente Biden por promover las restricciones de su antecesor Donald Trump, cuyas políticas similares fueron bloqueadas por tribunales federales. Si la directriz procede, la Unión Americana de Libertades Civiles planea demandar al gobierno. Si se implementa esta prohibición de asilo impuesta por el presidente Biden, la Unión Americana de Libertades Civiles va a detener esta acción ilegal, tal como lo hicimos bajo Trump y tuvimos éxito. Anticipamos que nos vamos a asegurar de que esta administración sepa que tiene que cumplir con la ley. La organización Iniciativa Quino para la Frontera denunció que la patrulla fronteriza deportó erróneamente a 20 migrantes ecuatorianos, quienes recibieron una carta dirigida a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sobre el programa de ingresos humanitarios temporales a Estados Unidos, establecido por el gobierno de Biden en coordinación con México para lograr una migración más ordenada en la frontera. Definitivamente se trató de un error porque las familias ecuatorianas que estaban llegando con nosotros estaban sumamente confundidas por lo que les habían dicho, en primer lugar, de que ellos iban a ser liberados para continuar su proceso. Una de las migrantes ecuatorianas deportadas relató lo ocurrido la tarde de ese domingo. Pidió que se distorsionara su voz por temor a represalias. Nos expulsaron por la puerta de aquí de Nogales. Nosotros entramos por Sonoita, nos llevaron al primer centro de detención. Nos mintieron que nos iban a dejar en un albergue, pero eso, nunca pasó. Solamente nos dejaron aquí en la puerta de Nogales. La patrulla fronteriza del sector Tucson, a través de un comunicado, dijo que ninguna nacionalidad en particular está excluida de las expulsiones inmediatas de la frontera sur estadounidense por motivos de salud pública, contempladas en el título 42. Agregó que la capacidad de expulsar a un migrante bajo el título 42 depende de los acuerdos con gobiernos extranjeros como México, que estén dispuestos a aceptar esos migrantes. Cifras de aduanas y protección fronteriza CBP señalan que en el año fiscal 2023, del 1 de octubre al 31 de enero, han procesado en la frontera de Arizona 8.509 ecuatorianos. En todo el 2022 se procesaron 3.496. Para nosotras y nosotros no es politiquería. El veredicto de una corte de Nueva York en contra de Genaro García Luna se conoció en pleno debate de la Cámara de Diputados. Los del partido que gobernó entre 2006 y 2012, el PAN, se ausentaron en bloque.
que teníamos la razón, que Genaro García Luna era un narcotraficante, que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo, y no solo él, sino también la diputada federal, Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara. Fue el expresidente Felipe Calderón quien respondió tras el veredicto vía Twitter. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, el llamado Cártel del Pacífico. En conferencia de prensa, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a su predecesor a compartirle explicaciones a los mexicanos. ¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna? López Obrador dijo que el caso García Luna es parte de un proceso de degradación progresivo, y un diputado del partido de gobierno fue más allá. Seguramente hay más criminales que deben ser juzgados en el equipo de gobierno de Felipe Calderón. La mafia que está organizada ahí en el Vaticano. El dignatario nicaragüense Daniel Ortega, además de calificar a la Iglesia Católica como una dictadura, ahora la ha tildado como una organización criminal. Ortega hizo los señalamientos durante un acto partidario este martes. Ahí tienen un proceso ahorita ahí en el Vaticano por cómo han malversado millones. El discurso lo hace a solo días de que el Papa Francisco expresó en la Plaza de San Pedro su preocupación por la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión por traición a la patria. Nosotros como iglesia ciertamente nos dolemos de que se nos persiga. El sacerdote Germán Rodríguez, representante de la Catedral Metropolitana de San José, cuenta que, al igual que las conferencias episcopales de varios países de América Latina, Costa Rica se ha solidarizado con el obispo Rolando Álvarez. Ciertamente no hay argumentos para decir que merece la cárcel y mucho menos una condena larga. El religioso purga su condena en la cárcel a Modelo. Organismos de derechos humanos coinciden en que el oficialismo ha utilizado la justicia como una herramienta política contra el obispo y otros opositores. Los decretos y las reformas constitucionales que está haciéndose en perjuicio de ciudadanos nicaragüenses son nulas con nulidad absoluta. El oficialismo insiste en que la Iglesia Católica ha intentado derrocar al gobierno de Daniel Ortega. Reactivar el estatus de protección temporal concedido a los nicaragüenses hace más de 20 años. Esta es la petición de diversas organizaciones no gubernamentales en Florida que podría favorecer a la población de ese país que huye por la crisis sociopolítica que atraviesa. Ya que no tenemos ningún tipo de protección, estamos expuestos a la deportación y actualmente no es seguro regresar a casa. Desde 1998, tras el desastre por el huracán Mitch, existe el TPS a favor de nicaragüenses. Hasta ahora, diversas administraciones en la Casa Blanca solo han renovado su vigencia. Las organizaciones quieren que Washington redefina el TPS para que incluya a nicaragüenses que salieron de su país a raíz de la crisis de 2018. Potencialmente serían beneficiados más de 40,000 ciudadanos de ese país. Actualmente hay alrededor de 4,000 nicas beneficiados del TPS. Los manifestantes dirigieron su mensaje al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Claman por una solución migratoria para esta comunidad que ha huido de Nicaragua durante los últimos años. Están viviendo en las sombras, como nosotros decimos. Estas son personas que no tienen protecciones de deportación, que no tienen un permiso de trabajo. La Voz de América solicitó una respuesta al Departamento de Seguridad Nacional sobre esta petición. Al cierre del reporte no fue recibida ninguna declaración. Al expresidente Alejandro Toledo. Ha sido en Twitter donde el Ministerio Público dijo tener conocimiento de que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente por los cargos de colusión y lavado de activos. Toledo, que gobernó entre el año 2001 y 2006, es requerido por la justicia peruana por presuntamente haber recibido $20 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas.
Rosa y Miguel iniciaron su noviazgo en el trabajo. Actualmente llevan 3 años de casados y forman parte del gran número de parejas en el país que se ven obligados a vivir en casa de sus padres ante la imposibilidad de rentar o comprar una vivienda. La casa de mis padres está en mi casa materna, paterna. Toda mi vida he vivido aquí. Y bueno, se nos ha hecho un poco difícil. Para un venezolano, digamos, común, de verdad que es cuesta arriba. De verdad que es cuesta arriba que puedan adquirirse ahorita un apartamento. Su esposo Miguel considera que lo más complicado en este momento es acceder a un crédito hipotecario. No todos tenemos $15,000 en el bolsillo para comprar un apartamento de contado. O sea, acceder a un crédito hipotecario yo creo que es el principal obstáculo con el que se encuentra el común venezolano para poder adquirir su vivienda propia. El expresidente de la patronal Fedecámaras, Ricardo Cusano, destaca que una solución en muchas sociedades es rentar un lugar para vivir, pero la legislación actual, a su juicio, beneficia al inquilino en desmedro del propietario. Yo creo que se puede construir, se debe construir un sistema que le dé garantías a un propietario, a alguien que posiblemente tenga su casa y trabajó durante mucho tiempo para comprar un segundo inmueble y luego vivir del alquiler y de su jubilación. El Observatorio de Propiedad Privada Sedice Libertad contabiliza 110.974 violaciones a la propiedad privada de inmuebles durante la última década. Del tronco de un árbol una niña. Con total lucidez, Casilda Luna se deleita cantando a sus 97 años y también recordando sus tiempos de activista en Washington, como aquel memorable día que fue presentada a Martin Luther King Jr. Alguien le dijo, "This is Mrs. Luna, she's from DR." "Oh, from DR, girl." Pero él también estaba cansado. Entonces yo extendí mi mano. Yo tuve la impresión de una persona sacrificada. Ay, mi rodilla. La mamá de los migrantes, como se le conoce en Washington, llegó a la capital desde República Dominicana en 1961, sin inglés y en tiempos de segregación racial empezó como empleada doméstica al tiempo que procuraba ayudar a otros latinos. Consiguiéndole empleo, mandándolo a la escuela a estudiar. Fue tal el impacto de su activismo que 47 años después el gobierno de la capital estadounidense mantiene la Oficina de Asuntos Latinos de Washington con un presupuesto actual de casi $7 millones anuales. Y desde ahí entonces, desde la creación de la oficina, fueron naciendo muchas de las oficinas de asuntos comunitarios o community-based organizations como Mary Center, Carecen, la Clínica del Pueblo, el Centro de la Juventud. Ahora, con el tiempo que no tuvo para ella y su única hija, Casilda muestra las notas enviadas por presidentes de Estados Unidos y proclamaciones, como la del 6 de abril, Día de Casilda Luna, o el premio Oscar de la Renta, por su contribución a la diáspora dominicana. Yo estos papeles, ahora después de vieja es que lo estoy mirando. Yo recibía cualquier cosa, lo agarraba y lo venía y lo tiraba en una caja. No tenía tiempo. El tiempo ahora es el mejor amigo de Casilda, el mismo que le ha otorgado la gracia de vivir casi un siglo y legitimar su consejo a las nuevas generaciones. Usted viene aquí a lavar platos, pero no se quede lavando platos. Tiene que ir a la escuela y mejorar su forma de vida.